segundo le voy a explicar lo que es la discalculia. Y la discalculia se presenta con una disfunción neuronal en el surco interpretorial del cerebro, y a raíz de esta disfunción se desarrolla un patrón de un deterioro cognitivo, una psicopatología de la discalculia neurobiológicos. La discalculia suele identificarse con déficit de la habilidades como la fisiología, los TDAH y la regulación del ciclo de se encuentra en la atención focalizada, que es deterioro cognitivo implicado en la dislexia, el déficit estructural y afecta Los síntomas que se pueden detectar en preescolar son dificultades para aprender a contar, problemas asociados a la comprensión del concepto numérico, incapacidad para la clasificación y medición, problemas para reconocer los símbolos asociados a los números. Por ejemplo, es una incapacidad de asociar el número 4 con el concepto 4. Escritura incorrecta de los números al copiarlos o en un dictado. Errores de forma de confundir, por ejemplo, el número 9 con el 6 o el 3 con el 8. Invertir la escritura, escribir los símbolos volteados. Errores de sonido, confundir números que son parecidos, por ejemplo, el 6 con el 7. Y síntomas a la hora de ordenar o secuenciar números, que repite algún número dos o más veces. Cuando le decimos a un niño con discalculia que cuente, por ejemplo, el 5 y se detenga muchas veces, no es capaz de reconocer el límite al llegar al 5, por lo que presentarse como un síntoma muy frecuente y se produce al saltarse uno o más números de una serie. Síntomas relativos en la secuencia. Les cuesta reconocer y clasificar objetos por su tamaño y forma. Síntomas de discalculia en primaria. Bueno, estos serían problemas para reconocer los símbolos aritméticos. Confunden, por ejemplo, el signo más con el menos y no puede utilizar estos u otros correctamente. Imposibilidad de aprender a recordar estructuras matemáticas muy básicas. Por ejemplo, 1 más 1 es igual a 3. No son capaces de reconocer las palabras como más grande que o menor a. Es frecuente que utilicen los dedos para contar. Dificultades para aprender y recordar el procedimiento o reglas de operaciones sencillas. Tienden a saltarse pasos y no entienden bien el ejercicio que están realizando. Empiezan las operaciones por el orden incorrecto, por ejemplo, a sumar y restar por la derecha en vez de por la izquierda. Presentan dificultades con la alineación de operaciones. Por ejemplo, se presenta una suma en horizontal, no saben alinearla en vertical,
Otro ejemplo de este síntoma lo encontramos en las multiplicaciones, cuando los niños con discalculia encuentran serios problemas alineando las columnas de números, sus productos en su columna correspondiente, o al dividir cuando el consciente anota primero el número de la derecha y después de la izquierda invirtiendo el resultado. Otra característica muy frecuente en preescolar en presentar dificultades en las sumas y restas que son conllevadas. Esto se produce porque los alumnos con discalculia no reconocen correctamente la serie numérica ni tienen clara la idea de decimales. Otra podría ser problemas de razonamiento, bajos niveles de memoria mecánica, dificultades a la hora de realizar cualquier cálculo mental básico y no comprenden el enunciado de los problemas. Síntomas relativos al proceso de razonamiento en los problemas matemáticos. Los secundarios tienen serias dificultades para resolver problemas que necesitan más de un paso para encontrar el resultado. También suele presentar síntomas más generales como problemas para reconocer y decir la hora y suelen ponerse frecuentemente porque su sentido de la orientación tiene a ser deficiente. Aunque la sintomatología que presenta la discalculia puede ser común en los diferentes tipos de dislexia, esta patología se suele enmarcar en 5 grandes tipos de discalculia, los cuales son discalculia verbal, discalculia praxognóstica, discalculia léxica, discalculia gráfica, discalculia diagnóstica y discalculia operacional. La discalculia verbal, este tipo de discalculia presenta dificultad en nombrar y comprender los conceptos matemáticos presentados verbalmente. Los niños son capaces de leer y escribir los números, pero no de reconocerlos cuando son pronunciados por otros. La praxognóstica, este tipo tiende a la dificultad para traducir su conocimiento sobre los conceptos abstractos matemáticos, conceptos netos o reales. Estas personas son capaces de entender conceptos matemáticos, pero tienen dificultades para enumerar, comparar y manipular las operaciones sistemáticas. En la práctica, la discalculia léxica se corresponde a la dificultad en la lectura de los símbolos matemáticos, los números, así como las expresiones matemáticas o ecuaciones. El niño con este tipo de discalculia léxica puede entender los conceptos relacionados con las matemáticas cuando se habla de ellos, pero tienen dificultades para leerlos y comprenderlos. La gráfica es la dificultad para escribir símbolos matemáticos. Los niños que padecen este tipo de discalculia son capaces de entender los conceptos matemáticos, pero no tienen la capacidad para leerlos, así como escribir o usar los símbolos matemáticos. La diagnóstica es la dificultad para realizar operaciones mentales sin usar los números, para llegar al resultado y para comprender conceptos o ideas relacionadas con las matemáticas. O la aritmética. Además, el niño con discalculia diagnóstica tiene dificultades para recordar los conceptos matemáticos después de aprenderlos. Y por último se encuentra la discalculia operacional. Este tipo de discalculia se corresponde con la dificultad para ejecutar operaciones aritméticas o cálculos matemáticos, tanto verbales como escritos. Una persona con discalculia operacional será capaz de entender los números y las relaciones entre ellos, pero su dificultad se encuentra a la hora de manipular números y símbolos matemáticos para el proceso del cálculo.